Buenos días, pues cuenta con una amplia, como se ha comentado aquí, trayectoria ecologista en las comarcas como la Alacantí, el Baix Vinalopó o la Vega Baja. De hecho, su vida profesional se ha desarrollado en este ámbito. Además, ha aplicado sus estudios y su pasión por la arquitectura y por el urbanismo a todo lo que ha hecho a lo largo de sus 42 años. Está casado y tiene un hijo. Es el cabeza de lista de Esquerra Unida y Republicana al Congreso de los Diputados por Alicante. Miguel Ángel Pavón, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, no sé si darle los buenos días o darle, no sé, el pésame. Y digo el pésame y que me perdonen los de su partido, pero supongo que para ustedes, desde los resultados del CIS, que le daban desde luego un incremento en votos y un incremento en diputados, hasta lo que hemos conocido este fin de semana y hoy en esas encuestas de opinión, de intención de voto en El País y en el diario El Mundo, en el que desde luego ustedes no salen muy bien parados, estarán preocupados como poco, ¿no? Bien, ha salido también este fin de semana un sondeo del diario Levante, en donde se garantizaba nuestro diputado por Valencia. Nosotros apostamos por ser una fuerza alternativa de izquierdas al Partido Socialista y creemos que nuestro proyecto va a ser respaldado por muchos ciudadanos y ciudadanas cansados y cansadas de un bipartidismo estéril al que pretenden reducir la actividad política en el conjunto del Estado español. Nosotros creemos que somos imprescindibles para garantizar políticas de izquierda en este país y aquí lo que se dilucida no es si va a ganar Partido Popular o Partido Socialista. Va a ganar el Partido Socialista, pero sin mayoría absoluta. Y lo que se va a decidir el 9 de marzo es si el Partido Socialista se escora a la derecha, pactando con formaciones como Convergencia y Unió, o si se escora hacia la izquierda forzado por fuerzas políticas como Izquierda Unida, como Esquerra Unida del País Valencià, Izquierda Republicana, que somos la verdadera garantía de esa más izquierda, que es nuestro lema, y que es una palabra que no ocultamos frente a un Partido Socialista que en sus lemas no incluye la palabra izquierda en ningún sitio. Hombre, me llama la atención que ustedes aboguen por el voto o estén seguros que va a ganar el Partido Socialista. Lo digo porque les están pegando especialmente fuerte en esta campaña. Ahora iremos a los detalles, pero si yo le pido una opinión sobre el cara a cara que se va a celebrar esta noche, el segundo cara a cara entre los dos partidos mayoritarios, a buen seguro que a ninguno de ellos va a ponerle ustedes bien. Bien, el primer cara a cara que vimos fue lamentable. Se limitaron a echarse los trastos a la cabeza sin aportar ninguna propuesta. Probablemente el segundo cara a cara va a ser más de lo mismo y nosotros protestamos por el hecho de que no figure en esos debates nuestro coordinador general y candidato a la presidencia del gobierno, Gaspar Llamazares, que representamos más de 1.300.000 votos en las últimas elecciones generales y lo que no es justo es una ley electoral que nos representa con solamente 5 diputados en el Congreso de los Diputados con ese nivel de voto, mientras que formaciones como Convergencia y Unió con 800.000 votos tienen 10 diputados. Esto es injusto y creemos que representamos a muchas personas que están en desacuerdo con las políticas neoliberales que impulsan tanto Partido Popular como Partido Socialista, que han entrado en una bochornosa subasta electoral prometiendo rebajas fiscales y a la vez prometiendo magníficos servicios sociales cuando eso es imposible. Hacen falta impuestos, pero que pague más quien más tiene y que esa riqueza se redistribuya entre todos los ciudadanos y así poder garantizar una protección social adecuada al conjunto de las personas. Señor Pavón, dos de las cuestiones que acaba de comentar. Por un lado, el acabar con el bipartidismo y por otro lado, obviamente con el apoyo de ustedes, el apoyo decidido al Partido Socialista en el caso de que gane las próximas elecciones generales, que todavía el 9, como ha comentado usted, el 9 de marzo no ha llegado, pero además también es esa intención de plantear una reforma constitucional para democratizar las instituciones del Estado. Irían inicialmente o como mínimo a reformar la ley electoral para garantizar
una persona, un ciudadano, un voto. Sí, efectivamente. A nosotros cada diputado nos cuesta 270.000 votos, mientras que al Partido Popular o al Partido Socialista les cuesta entre 60.000 y 70.000 votos. Creemos que esto es injusto, que se está dejando sin representación política en el Congreso de los Diputados a una parte importante de la población española y que los dos grandes partidos no representan a una parte importante de esa población, también aquí en las comarcas de Alicante, personas que defienden el medio ambiente, que están comprometidas con la defensa del patrimonio cultural, con la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, o con la defensa de los derechos de colectivos históricamente discriminados como las mujeres, los homosexuales o los inmigrantes. Unos inmigrantes que tanto Partido Popular como Partido Socialista, pues compiten en ver quién expulsa más inmigrantes. Y en esta absurda competición pues ha entrado la señora vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Creemos que hay que apostar por otra política de inmigración, que no eche a estas personas sin más cuando han contribuido a garantizar pues ese crecimiento económico que hemos experimentado en los últimos años y que ha tocado a su fin porque hemos entrado en un momento de recesión. Miguel Ángel Pavón, antes de entrar en todas las promesas y propuestas electorales, tanto las generales, que algunas de ellas obviamente vamos a pasar por ellas, no con demasiado detalle porque nos gustaría entrar más en las que ustedes proponen para la provincia de Alicante, pero antes de ello, como digo, alguna de los comentarios que se está viendo en la prensa, y con ello sí que quiero acabar el capítulo de las encuestas, es que ustedes en estos momentos están pagando, pues por un lado, esa división que ha habido en su propia formación, con Iniciativa del Pueblo de Valencia, que se ha ido hacia el bloc. ¿Cómo le explicaría usted a sus votantes esa separación? No, eso es agua pasada. En las comarcas de Alicante ha tenido muy poquita incidencia. Pues un grupo de personas que se han pasado a otro proyecto político, es muy legítimo que lo hagan, pero ellos no representan el proyecto político de Izquierda Unida. En ningún caso. Nosotros democráticamente hemos elegido a nuestros candidatos, hemos elegido y decidido nuestro programa y, pues el panorama ahora mismo no es muy distinto del de hace 4 años. Quiero decir, se presentan los dos grandes partidos, Izquierda Unida, el Bloc. Nosotros no somos un partido nacionalista, somos un partido de ámbito estatal que apostamos por un modelo federal y republicano, en el que quepan todas las regiones del Estado. Aunque ustedes parece que sí que consideran que el panorama es diferente, porque sí que les han dicho al Bloc que han conseguido la división del voto de la izquierda. No, yo insisto, el panorama es el mismo de hace 4 años. Partido Popular, Partido Socialista, Izquierda Unida, al frente de la cual está nuestro coordinador general y candidato a la presidencia del Gobierno, Gaspar Llamazares, y luego pues otros partidos como el Bloc, que pues tiene su espacio electoral y luchará por él. Nosotros vamos a luchar por el nuestro y vamos a trabajar para que el proyecto político de Izquierda Unida tenga continuidad. Un proyecto político, que ya tiene una larga trayectoria y que tiene que ser fundamental para garantizar esas políticas de izquierda que el Partido Socialista está abandonando en los últimos años. Y ahora sí que sí, con esta pregunta cerramos este capítulo. Se lo pregunté a ellos y por tanto tengo que preguntárselo a usted. ¿Cree que la estimación de voto en las encuestas que yo he comentado, en la del diario Levante, salen ustedes más favorecidos? Pero en esas encuestas se ha resentido por esa percepción que tienen los ciudadanos, por un lado, de la separación que han tenido ustedes en el seno de su propia coalición, y por otro lado en la situación del compromiso, lo que hemos estado viendo en las Cortes Valencianas. Lo que hemos visto en Compromís pues es el comportamiento desleal de una serie de personas en las que la organización de Esquerra Unida depositó su confianza y que esa confianza ha sido traicionada. Y ahora mismo no representan el proyecto de Izquierda Unida. Nosotros pensamos que esto ya es agua pasada. Y lo que nos interesa es hablar de nuestras propuestas a los ciudadanos en temas fundamentales para la provincia, pues como el medio ambiente, en materia de agua, en materia de vivienda, en materia de infraestructuras. Tenemos muchas propuestas que dar a conocer a los ciudadanos y estamos ilusionados con que la ciudadanía pueda conocer esas propuestas y hacerlas suyas el próximo domingo cuando vayan a votar en los colegios electorales. Hemos hablado de alguna